Vamos a hablar del cometa Leonard, el cometa 2021 A1. Esta es una foto del cometa Leonard del 10 de octubre. Una foto relativamente reciente. El cometa de magnitud 12.3, fíjense, con un diámetro de 3.8, acá tiene los datos y el que sacó la fotografía. Acá y con otros estudios se ve que es un cometa que tiene mucho polvo. Es un cometa extremadamente polvoriento, aparte por la forma de la cola, que es así medio abierta, ya es como que te das cuenta que es un cometa polvoriento. En general, las colas iónicas son bastante rectas, o sea, bastante lineales. Y acá ven toda la porquería de satélites que lamentablemente cada vez hay más, cada vez que sacas una foto de larga exposición. Este es el muchacho, Gregory Leonard, que fue el que sacó, es un experto en búsqueda de objetos. El 3 de enero, interesante porque el 3 de enero lo descubrió y el 3 de enero va a llegar al perihelio del 2022. Una casualidad, por supuesto. Con este telescopio, el telescopio de 1,5 metros de diámetro, el cometa tenía magnitud 19, o sea, un cometa débil, pero ya mostraba una pequeña coma, la cabeza, y una pequeña cola, que es interesante porque ya ves que es un objeto activo a una importante distancia. Acá tienen las imágenes del descubrimiento. Fíjense que se saca 4 fotos separadas por un determinado tiempo y luego se superponen. Y se ve, obviamente las estrellas se superponen una arriba de otra en las 4 fotos, en cambio el cometa o el asteroide se va moviendo en cada una de ellas. Entonces con esto uno puede determinar el descubrimiento, a partir de ahí se hacen otras búsquedas posteriores o anteriores. En el cometa Leonard tenemos la suerte de que ya había sido fotografiado, pero no se lo había detectado porque era mucho más débil, como un año antes. Entonces fue fácil calcular una órbita con cierta precisión rápido. Fíjense, acá tienen datos del cometa. Tiene un periodo de más o menos 75.000 años. O sea, es un cometa que no es de corto periodo, precisamente. La última vez que vino por acá, cerca, fue en el año menos 73.000, que no hay registro histórico, obviamente, pero hubiera sido lindo tenerlo. El afelio, o sea, la máxima distancia al Sol, fue en el año menos 36.000, a 521, miren las cifras que estamos hablando, 525.000 millones de kilómetros, está, 3.500 unidades astronómicas, 3.500 veces la distancia del Sol a la Tierra. El descubrimiento lo vimos recién, el 3 de enero de este año. Pasamos por su plano orbital el 8 de diciembre. ¿Qué significa eso? Como es un cometa polvoriento y vamos a pasar en esa fecha por el plano orbital, es un momento que podría llegar a fotografiarse una anticola. La famosa anticola que les decía, la cola que va para el otro lado. El 8 de diciembre es un momento ideal para hacerlo. Lamentablemente el hemisferio sur no está en buena posición, está cerca del Sol, prácticamente de día, pero del hemisferio norte o más al norte, estamos hablando de México, Centroamérica, puede estar en una posición medianamente buena como para poder fotografiarse la anticola el 8 de diciembre. La mínima distancia a la Tierra es el 12 de diciembre. O sea, va a pasar antes cerca de la Tierra y después por su perihelio. A 34 millones de kilómetros, que es bastante cerca. Dentro de las consideraciones planetarias, es una distancia relativamente corta. Pero la mínima distancia a Venus sí está buena, es el día 18, a 4 millones de kilómetros. Si esto sucediera en la Tierra, sería fenomenal, como comentan. Sí, Leandro, levantaste la mano. Sí, quería hacer una pregunta. Dale. No, que puede ser que cuando se pase por el plano orbital y al ser un cometa tan polvoriento genere una nueva lluvia de estrellas. No, porque todavía esta es la primera o segunda vez que pasa. Ya tendríamos, primero que estemos en el plano no significa que estemos en posición para. O sea, estamos en el plano, pero está más allá. Es buena pregunta, no la había pensado.
Pero vos necesitas, si estuviera más cerca de nosotros, o eventualmente que siguiera pasando muchas veces, pero este cometa está tan lejos que probablemente es la última vez que pase, es probable que sea perturbado bastante por Venus, entonces no es posible, no es factible. Lo que sí se puede, es una fecha interesante para ver la antícola, pero lo que decís es correcto en el sentido de que si tuviera polvo suficiente, sería el momento también para ver una lluvia meteórica. Bien, ¿eh? No lo había O pensado. sea, no para redondear, o sea que las lluvias es más que nada por la cantidad de pasos que hay y no si pasa una vez por más que sea muy polvoriento. Claro, porque en realidad necesitas mucho más y aparte tiene que estar más cerca. Imagínate que está pasando a 34 millones de kilómetros. No es que estamos relativamente cerca. El caso del Halley, nosotros casi cruzamos parte de la órbita o una zona cercana a la órbita. Entonces hay cierta probabilidad. Y aparte se fue dispersando esa nube. Entonces eso hace que estemos cruzando de vez en cuando esa zona. En cambio, este cometa tiene poco material porque pasó muy pocas veces y no estamos muy cerca de la órbita. Se tendría que dispersar todavía mucho. O sea, es improbable que veamos una lluvia porque debería pasar 5 o 10 veces para hacer esto. Va a pasar 7 millones de años, ya el cometa se perdió, se murió. Bien. La mínima distancia a Venus el 18 y el perihelio el día 3 de enero a 93 millones de kilómetros. Es una órbita interesante para un cometa. Si no es la primera vez que pasa, es la segunda. Acá tienen mapas de verdad de cómo es el recorrido que hace el cometa. Fíjense que el celeste es la órbita de la Tierra, lo que se considera el plano del sistema solar o la eclíptica, y el cometa ven que viene por arriba. Estas rayas es para decirme, mira, esto viene por arriba y se va por debajo de la órbita. Entonces puedo tener una idea mejor de cómo es el recorrido del cometa con este tipo de diagrama. Fíjense que este es el momento en que pasa la mínima distancia de la Tierra. Acá está el cometa y acá está nuestro planeta. Obviamente tendríamos que verlo en otro ángulo para verlo de verdad, pero nos da ya una idea de cuál es la distancia a la cual va a estar el día 12 de diciembre. Acá tienen el 18, que es el día de la mínima distancia a Venus. Fíjense que está acá sí de verdad pasa muy cerca, fíjense. Están pegaditos Venus y el cometa. Y el 3 de enero, que es cuando está en el perihelio, en el momento de la mínima distancia al Sol, está en esa posición. Fíjense que estos diagramas están buenísimos para entender cómo funciona la cosa. Y esto era lo que les comentaba antes, parte de lo que hablábamos recién con Leandro, que es, fíjense que está la órbita del cometa y en esta fecha nosotros estamos pasando justo por la órbita. Si las condiciones fueran otras, veríamos una lluvia meteórica. Este diagrama se lo robé a Bob King, que es de Sky and Telescope. Él escribe sobre cometas fundamentalmente en Sky and Telescope. Ahora bien, si esto fuera así, lo que les decía recién, como estamos pasando en ese momento, ahí tenemos que podría llegar a registrarse una anticola. Lamentablemente vamos a tener que esperar que venga de más al norte. Nosotros no vamos a poder registrar esto, como en el cometa Lulin. Y acá tienen la curva de luz, no es como la primera que vimos, esta es una curva de luz referida a la Tierra. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa cómo se va a ver desde la Tierra. Entonces, tenemos el brillo, esta es la predicción, la liñita naranja es la predicción. Este punto, esto es de José Chambó, de Pepe Chambó, que es de cometografía.es, es un sitio muy, muy bueno que se los recomiendo para todo lo que sea cometas. Este es el momento en que pasa la mínima distancia de la Tierra, donde está el triángulo, donde está el punto amarillo, es el perihelio. Fíjense que el máximo brillo de verdad lo alcanza cuando está en el perihelio, con el gráfico que vimos antes. Pero acá, como lo estamos viendo desde cómo se ve desde la Tierra, por supuesto que va a ser más brillante en el momento que está más cerca de nuestro planeta.
Por eso, el anterior gráfico es para ver la física de cómo se desarrolla el cometa, y esto es observacional. A mí me interesa ver cuándo se va a ver el cometa desde acá. Pero fíjense que los puntitos azules son observaciones. Fíjense que hasta más o menos junio, las observaciones se iban por abajo, lo cual no era bueno. ¿Por qué? Porque si yo hago una extrapolación y la curva no es la naranja esta, sino que va por acá abajo, el final del pico va a ser por acá, magnitud 7. O sea, era medio crítico, pero acá se dejaron hacer observaciones porque está la conjunción con el Sol, entonces no se puede ver porque está muy cerca del Sol, y luego se empezaron a hacer y recuperó la actividad inicial. Fíjense que el tipo va bien hacia donde nosotros queremos, que es llegar a su máximo brillo. Y acá tienen esas dos flechitas, indican los momentos en que el cometa va a ser visible a simple vista, que parece poco y en realidad no es tanto, porque es entre el 7 y el 24 de diciembre. Entre el 7 y el 24 de diciembre el cometa va a ser a simple vista de algún lado de la Tierra. O sea, ahí vamos a depender de dónde esté sobre el horizonte. Si no está sobre el horizonte, el tipo puede tener magnitud menos 80 y no lo vamos a ver. Pero entre esas dos fechas va a estar arriba de magnitud 4 si sigue la predicción que vamos viendo hasta ahora. Vamos a la siguiente, pero hay un temita que tiene que ver, esto también se lo robé a Bokkin porque estaba muy bueno el diagrama, que se llama, es la dispersión de la luz en polvo o en material sólido. Ahora les voy a mostrar una foto para que lo entiendan, pero la idea es que si yo tengo la Tierra y el Sol, y el cometa está por acá arriba, no tengo un gran ángulo de dispersión. Pero si está cada vez más bajito, como en este caso, el Sol ilumina el polvillo y el cometa se pone mucho más brillante de lo que sería normalmente. Acá tienen lo que se llama la dispersión frontal o el forward scattering, que es en los anillos de Saturno. ¿Qué pasa? Está el Sol del otro lado, hay una nave espacial de este lado fotografiando, y fíjense que el polvillo que normalmente no se ve, por esta dispersión en ese polvillo, se pone muchísimo más brillante. Esto es algo que pasa normalmente con los cometas polvorientos. Un cometa de gas, esto no hace ningún efecto, pero un cometa de polvo, que tiene mucho polvo, como es el cometa Leonard, le pasan estas cosas, que se puede poner mucho más brillante. Fíjense, el cometa Magnot, el famoso que se veía en la primera foto, esa cola desplegada como un plumero, noten que se vio de día con el Sol sobre el horizonte, llegó a ser visible. ¿Por qué? Por este efecto. Normalmente el cometa no iba a ser visible, pero subió por lo menos 3 magnitudes más de las que tenía y se llegó a ver a simple vista de día. Para que vean lo bestial que era ese cometa, esta foto la saqué más o menos en esa época, pero era de noche, ¿no? O sea, un atardecer. Está tomado con un telescopio de 25 centímetros de diámetro en la ciudad, proyección por ocular. O sea, el que sabe de fotografía sabe que le dio una ampliación fenomenal y tiene una exposición de medio segundo. Y ya miren lo que sale, el núcleo, el falso núcleo, la coma y ya parte de la estructura del cometa. Era un cometa fenomenal. ¿Por qué era tan brillante? Porque era un buen cometa, pasó más o menos cerca, pero el efecto de dispersión de la luz en el polvo hizo que subiera mucho más de lo normal. Y las condiciones, acá tienen, por ejemplo, una investigación muy interesante que se hizo sobre el cometa Magnot, que esta línea punteada es el brillo predicho que vimos en la imagen del cometa anterior, cómo fue cambiando de brillo en condiciones normales. Con el efecto de dispersión frontal, subió prácticamente desde acá, magnitud, ponele para no inventar demasiado, magnitud menos 3, se fue a magnitud menos 6, subió 3 magnitudes
en poco tiempo, pero eso es lo que hizo que se viera a simple vista de día. Así que este efecto de dispersión frontal es muy importante en cometas con polvo. Entonces, acá les resumo un poco algo que salió en Sky and Telescope que me pareció interesante. Se predice que el cometa alcanzará la cuarta magnitud, que vieron que decía 3, pero eso es sin contar todos estos efectos de dispersión de luz. Puede ganar hasta 3 magnitudes si esto sucede. ¿Qué significa? Que el cometa podría llegar a magnitud 1. No en mucho tiempo, vieron que es como que hay un pico, o sea, viene la curva normal y hay un piquito en el medio. Se las voy a mostrar, es como esto muy exageradamente, pero esto sería la curva de luz normal y estos serían según los distintos fuentes y ángulos que se pueden ver. Esto sería el 14. El día 14 es posible que llegue a magnitud 1 por unas horas. No va a ser muy importante, ponerle más o menos 20 horas. Puede llegar a alcanzar la magnitud 1, sino unos días en magnitud 2 y luego va a seguir la curva tradicional. Esto nada más que por el efecto de dispersión del polvo. Y acá tienen, desde Caracas, vamos a ver, somos internacionales, entonces vamos a ver muchos lugares. Desde Caracas, en el hemisferio norte, o muy al norte, no necesariamente en el hemisferio norte, pero bien al norte, como en Caracas, lo que sucede es que lo van a lograr ver a la madrugada, cuando se está acercando, bueno, no sé, siempre se está acercando el sol, lo van a ver antes, pero fíjense, del 1 de diciembre, en magnitud 6, se ve a la madrugada, acercándose al horizonte. Hasta el día 10, en magnitud 3.5. Cuanto más al norte, van a verlo un poco más. Ahora, si yo me fijo después, ¿qué va a pasar? Hacia el oeste, en Caracas también, después de esa fecha, se va a empezar a ver a la tarde. Fíjense que el día 15, o sea, un poquito antes, tendríamos el pico de brillo, pero en un lugar como este se podría llegar a ver tranquilamente, o sea que acá abajo podría llegar a estar en magnitud capaz que -1 el día anterior. Y a partir de ahí se va a ir yendo hacia arriba, llegando a magnitud 4.5 el 31 de diciembre, o sea que a fin de año ya no sería visible a simple vista. Es un muy buen cometa, igual magnitud 4.5, con unos binoculares pequeños se tiene que ver. Y fíjense que el día 18 está pasando muy cerca de Venus, que es lo que va a pasar a muy, muy corta distancia del planeta. Esto es para Caracas. Calculé solamente 2 lugares porque no tenía mucho sentido, mucho más. Esto es desde Buenos Aires. Fíjense que desde el 1 de diciembre no lo vemos. ¿Por qué? Porque como estamos en otra posición, ese ángulo tan alto que tenían en Caracas se va hacia el horizonte. Entonces, lamentablemente, la primer parte no la llegamos a ver. Y acá tienen la imagen completa. Si no tuviéramos el horizonte, ven que no hay manera de verlo al amanecer. Pero sí vamos a tener esto. Vamos a tenerlo que a partir fundamentalmente del 15 o 16 va a estar con un cielo más o menos oscuro y el cometa va a hacer este recorrido hasta, igual que la misma fecha que para Caracas, hasta el 31 de diciembre. Fíjense, el 18, que es cuando nosotros queremos organizar una salida, pues justo es un sábado, está pasando al lado de Venus. O sea, en otras palabras, si ustedes no saben nada de astronomía, no saben nada, de nada, de nada, el día 17, más o menos 16, 17 de diciembre, miren hacia el oeste a Venus. Si tienen binoculares, mejor, mirando hacia el costado. O sea, fíjense, sería hacia la izquierda de Venus. Y empiecen a buscar, van a ver una manchita, esa manchita es el cometa, que va a ir desplazándose cada vez más alto en el horizonte, pero cada vez más débil. Desgraciadamente, pues estaría buenísimo que fuera al revés, que vaya subiendo y cada vez más brillante. Pero bueno, el cometa va como quiere y estas son las condiciones. Esto es a las 21 horas local, o sea que
traté de calcular 21 horas cuando sabemos que el sol está bien abajo, porque obviamente va a estar un rato antes, va a estar sobre el horizonte, pero es muy claro el cielo. Así que hice un acuerdo amigable entre qué tan brillante está el cielo y qué tan alto está el cometa. Así que va a ser un muy lindo cometa para tratar de encontrarlo, de observarlo o de fotografiarlo.